Bueno, seguimos con el curso 2205 dictado por la UTN para los técnicos instaladores. Estamos terminando de desarrollar lo que es la parte de detección de incendios. El tema que nos tocaría ver ahora es la parte de cableados, cómo se hacen los cableados y demás. Bueno, obviamente para lo que son los cableados tenemos que sí o sí recurrir a los manuales de cada central. En este caso yo copié una parte de lo que es el manual de la instalación de una central de alarmas Bosch, una particularidad que nos pide con respecto al cableado, y nos dice que bueno, nos recomienda, ¿no?, usar el cable 18AWG. Es un cable de 0,75 milímetros cuadrados o diámetro superior para conectar los dispositivos del bus de opciones. La longitud total del cableado conectado a los terminales del bus de opciones no debe superar los 1219 metros, los 4000 pies, independientemente de la sección del cable utilizada. Bueno, como primer dato, lo que tenemos acá es que con un cable de 0,75 podemos hacer hasta 1200 metros, ¿no? O sea, son distancias bastante digamos, son distancias más que suficientes para lo que sería un predio convencional. Lo que sí nos dice es lo siguiente: evite el uso de cables blindados o de par trenzado. En aplicaciones especiales donde es aceptable una longitud de cableado reducida, aproximadamente del 50%, se admite el uso de este tipo de cableados para soportar un entorno eléctrico adverso. Es decir, que el mismo manual nos recomienda que no se use un cable blindado o apantallado, como se dice en la jerga, es decir, que tiene que ser un cable paralelo de 0,75 milímetros, 18 AWG, que es la nomenclatura que tiene este tipo de cableados, ¿no? Pero bueno, esto es particularmente para cuando es el tema de lo que son las centrales direccionables o inteligentes. Cuando son centrales convencionales, este requisito no es tan estricto, ¿no? Pero para lo que son las centrales direccionables e inteligentes, que recordemos que mandan por el mismo cable de tensión los datos de comunicación, bueno, para eso sí hay que tener mucho cuidado con el cable que se utiliza. Por otro lado, acá tenemos otra central de la línea Honeywell, en el cual nos da otras especificaciones, porque bueno, obviamente tiene otro tipo de bus de datos. Y acá nos dice, a ver si se llega a ver el mouse. No, acá no veo el mouse, pero bueno. Sí, acá se ve el mouse. Acá ven que estoy marcando tipo de cable y limitaciones y distancias máximas recomendados en pies, ¿no? Entonces me dice que si el par es trenzado blindado de 40 ohmios, máximo por longitud de lazos estilo 6 o 7 de 40 ohmios máximo por circuito de lazos estilo 4. Bueno, estas son características de la instalación. Y acá me dice que hasta cuántos metros puedo llevar según el tipo de cable, ¿no? Entonces este es par trenzado blindado, y de abajo tenemos otro para lo que es par trenzado y sin blindar, más o menos de las mismas características. Bueno, acá me dice que puedo llevar hasta 3000 pies con 12 AWG, 8000 pies 14 AWG, 1400 metros con 16 AWG y 900 metros con 18 AWG. Y notamos que acá son las mismas distancias, ¿no? Exactamente las mismas para lo que es cable blindado que sin blindar. Entonces, acá y acá son lo mismo. Entonces, con esto lo que nos está diciendo el manual es que sea para un cable blindado o sea para un cable sin blindar, las distancias son las mismas. No se puede usar cualquiera de los dos cables siempre que sean de la nomenclatura correcta. Ahora, ¿qué es el cable AWG, no? Bueno, es un tipo de cable particular que soporta hasta 200 grados. O sea,
no sufre demasiadas alteraciones hasta los 200 grados. Tanto lo que es la parte plástica como lo que es la parte de conducción. Ahora, eso es, digamos, el cable AWG. En este caso tenemos un cable tipo paralelo. Acá podemos ver que tenemos el positivo y el negativo. Siempre vienen marcados los colores, el positivo y el negativo. Es un cable especial para incendio, obviamente. Y bueno, esa es la característica principal. Tiene otra serie de características y demás, que es, bueno, la emanación de gases y o sea, este tipo de cables no emanan gases tóxicos en el momento de la combustión, cuando llegan a ello, ¿no? Obviamente. Así que bueno, aparte, bueno, son cables que son particulares para incendios, tienen su costo, y obviamente, bueno, hay que utilizarlos, ¿no? Y acá vemos un ejemplo del mismo cable, pero apantallado. El cable que se dice apantallado blindado, lo único que tiene es internamente una cobertura metálica, como le dicen los cocineros, papel metálico. Tiene un papel metálico que recubre los dos cables. Si es par trenzado, blindado, sale un poquito más porque, bueno, obviamente en el trenzado usamos más cobre para una misma distancia. Así que bueno, entonces dependiendo, pero bueno, siempre tenemos que ir a lo que me dice la central, ¿no? Si la central me dice usar este tipo de cable, tengo que usar ese tipo de cable y listo. No hay muchas opciones. Bueno, esta tabla la van a encontrar en internet de diferentes formas. Es la tabla WG y lo que me dice es lo siguiente. Me dice, en función de la numeración AWG, cuál es el calibre del cable. Entonces, por ejemplo, el calibre, una WG 12 es de 2 milímetros, una WG 22, que son los más usados, sería de 0,6 milímetros de calibre, ¿no? Una AW 18 es esta, en realidad el 22 es de 0,44 milímetros. Se lo suele tomar como 0,75, el equivalente a 0,75. Y la AWG 18 es el equivalente a 1 milímetro. Y después tenemos el de AWG 10, que es el equivalente a 2,5 milímetros. Son los que generalmente se encuentran en el gremio cuando uno va a comprar. Las bobinas vienen de 1000 pies por lo general. Y bueno, nada, vienen así los cables. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el cableado, no? El cableado se hace siempre partiendo. Acá tenemos un ejemplo de un cableado de una instalación convencional, de detectores convencionales. Valdría casi lo mismo si fueran direccionables. Ahora vamos a especificar algunas diferencias entre cada uno de los cableados y los tipos de cableados que hay. Pero lo que quiero que entiendan de acá es que, bueno, es que supongamos acá el primer detector. Acá en el primer detector, donde está parado el mouse, viene el cable desde la central. Vienen dos cablecitos que son los que vimos recién, positivo y negativo, van hasta el detector, entran en el detector y hay una bornera que dice entrada y otra bornera que dice salida. Por las borneras de salida salen hacia cualquier otro detector, en este caso un pulsador de una palanca de incendio, se le dice también avisador manual. Sale por el otro lado y así se va haciendo toda la conexión de los detectores, ¿no? Quiere decir entonces que si bueno, en líneas generales los detectores vienen, digamos, cuando uno compra los detectores
sobre todo los detectores de humo térmicos, acá me pasé, vienen en dos partes. Vienen la base y el detector propiamente dicho, como lo vemos acá en esta filmina o en este Power. Acá ven que está la base y por separado el detector. Entonces, la intención de hacer la instalación así, de esta manera, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, es para que cuando se saque algún detector o alguien saque un detector, la central detecte falla. ¿Por qué? Porque no hay continuidad en la conexión y en la resistencia de fin de línea, al no estar la resistencia de fin de línea, hay una condición de falla. Entonces, con esa condición de falla, por ausencia de un detector, bueno, la central va a empezar a marcar falla. Eso es por si alguno saca algún detector, digamos, para hacer algún, porque esté fallando o lo que fuera, no se puede sacar directamente el detector, sino que va a marcar una falla. Y bueno, las instalaciones deben hacerse de esta manera, ¿no? Lo mismo si son todos una línea de pulsadores, para lo que es evacuación y demás, es exactamente lo mismo. Hay que hacerlo de manera tal que cuando se saque algún detector, el sistema marque falla. Obviamente cuando se dispara, la señal va a ser diferente, ¿no? Bueno, y lo que es el tema del circuito de NAC, de los avisadores acústicos o lumínicos, es exactamente lo mismo. Siempre llevan a la resistencia de fin de línea y se conectan. Bueno, en este caso sí hay que aclarar que los detectores las sirenas van todas en paralelo, se conectan todas en paralelo sin hacer lo que es la entrada y salida. O sea, sin hacer este circuito de entrada y salida, van todos directamente en paralelo. Bueno, como habíamos dicho, los detectores vienen en dos partes. Viene lo que es la base y lo que es el detector propiamente dicho. Obviamente la base se instala y el detector, en función de la vida útil que tiene, que está marcado, hay que reemplazarlo. La NFPA recomienda el recambio de detectores cada 10 años, más o menos. No, perdón, más o menos no, cada 10 años pide el recambio de los detectores. Algo que hay que aclarar es que tiene una sola posición, una sola forma de poner. Por lo general, cuando uno trata no sé si se nota acá, donde está marcando el mouse, hay como dos orejitas que calzan justo en estos dos agujeritos. Se pone el detector, se gira y ahí queda conectado. Te venden los dos, se venden por separado. O sea, vos puedes comprar la base sin el detector y el detector sin la base. Bueno, obviamente el costo de la base es casi lo mismo que el costo del detector, ¿no? Por una cuestión, salen caras las bases. Bueno, entonces, en resumen lo que dijimos es que, y acá tenemos el ejemplo de una base y los cables que se conectan. Tenemos el positivo de entrada, el positivo de salida, el negativo de entrada y el negativo de salida. Adicionalmente a esto tengo un terminal o una bornera de LED negativo. Una bornerita de LED negativo que, bueno, se conecta junto con el detector. ¿Para qué es esta bornerita de LED negativo? Bueno, esa bornerita de LED es para, junto con el positivo, poner un LED, como bien dice el nombre, ¿no? Ahora, ¿para qué yo puedo querer un LED? Bueno, muchas veces se hace una doble instalación. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Una doble instalación. Supónganse los techos armados, esos techos que son de placas, o sea, hay de placas que se van montando una a continuación del otro para tapar lo que son las vigas o las columnas del techo de losa. Entonces ahí tenemos un entretecho, ¿no? El famoso entretecho. Bueno,
Se supone que si el sistema está bien diseñado debería tener detectores de humo sobre la losa y detectores de humo en el techo falso. De manera tal que yo estoy cubriendo también algún principio de incendio adentro del entretecho. Ahora, esos detectores que están adentro del entretecho, no tengo, digamos, una visual. No sé, digamos, visualmente no sé si están prendidos, si están en funcionamiento o si no están en funcionamiento. Bueno, para eso es este LED. Este LED yo lo puedo con un cablecito llevarlo hasta el techo y poner un indicador de que ahí arriba hay un detector de humo. Esto es así porque muchas veces uno tiene en esos entretechos, muchas veces hay bandejas portacables por donde, bueno, se pueden producir incendios a raíz de, bueno, roedores o sobretensiones y demás. Entonces, bueno, por eso en algunos casos es importante la instalación de estos LED, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo tengo que hacer el cableado? Bueno, el cableado tengo dos formas de hacerlo y las centrales me dicen en los manuales de qué manera se hace el cableado. Tenemos la clase B. Esto que estoy diciendo del tipo de cableado es tanto válido como para las centrales direccionables como las centrales convencionales o inteligentes. Vale para los tres tipos de centrales. El cableado clase B, sí, que bueno, casi todas las centrales lo tienen, es simple, es igual que el sistemita de alarmas. Uno tira el cableado, la resistencia de fin de línea al final. Acuérdense que acá entra al detector, sale del detector, entra al detector, sale del detector, y bueno, y así tengo hasta la resistencia de fin de línea. Directo no tiene mayor ciencia a partir de lo que venimos viendo, ¿no? Después tenemos el cableado clase A. El cableado clase A es igual que el cableado clase B, solo que yo tengo que después volver hacia la central. O sea, después que del último detector, tengo que volver hasta la central. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se intenta, o sea, por qué es válido este cableado o a veces en algunos requerimientos te lo piden? Porque en el caso que se corte el cable en algún punto, o sea, recuerden que esta línea, si es por ejemplo de detectores direccionables o inteligentes, esta línea acá tiene 3, pero puede tener 200 elementos, 200 dispositivos, o 100 o 128 elementos, como algunas centrales, 128 dispositivos. Entonces, si se corta el cable en algún punto, entonces dejo un montón de... Si se corta el cable en algún punto y yo hago el cableado tipo clase B, lo que me va a suceder es que voy a dejar un montón de dispositivos sin funcionar. De hecho, toda la instalación va a quedar sin funcionar porque no tengo la resistencia a fin de línea, va a quedar todo marcando falla. ¿Por qué? Porque se cortó un cablecito. ¿Por qué se puede cortar el cablecito? Bueno, por un error técnico, alguien que sin querer, algún técnico que esté haciendo algún tipo de modificación de estructura y no se dé cuenta que ese cable es de incendio, roedores que muerden el cable, en fin, sea por lo que sea, si se corta un cablecito, perdí toda la detección de incendio. En cambio en la clase A evito eso. Se corta un cablecito, bueno, la central sigue teniendo comunicación con los dispositivos, va a tener comunicación con la mitad de los dispositivos por un lado, va a tener comunicación con la otra mitad de los dispositivos por el otro lado, hasta que vaya el técnico y encuentre el punto donde se cortó. Y bueno, y vuelve a la instalación a la normalidad. Durante ese periodo la central va a marcar falla de lazo, va a marcar una señal que se llama falla de lazo, pero el sistema va a seguir funcionando y bueno, ante una detección de alguna alarma va a poder seguir detectando. Esa es la razón por la cual se hace una instalación clase A. Bueno, acá esto es válido también para lo que son los clase A, tanto clase A como clase B. Acá tenemos una instalación típica de clase B.
en la cual agregamos un detector de humo, ¿no? Y lo pusimos en paralelo. Esto se supone que está mal. Esto es lo que se supone que no se debería hacer si es que tenemos que agregar algún detector. Y este sería el modo correcto de hacerlo, ¿no? Sería entrada, salida, o sea, la salida se conecta con la entrada, la salida se conecta con la entrada, la salida se conecta con la entrada, la salida se conecta con la entrada y así sucesivamente hasta la resistencia a fin de línea. O sea que en vez de pasar cuando hago una ampliación, en vez de pasar de calcular 2 cables, tendría que calcular 4 cables, tendría que calcular una cañería diferente. Y esto se pone un poquito interesante cuando tengo un cable, cuando tengo distancias grandes, tengo que hacer ampliaciones y tengo que ver de qué manera hago los retornos, ¿no? O sea, esto implica de alguna manera que antes de hacer la instalación tenga que tener en cuenta esto y bueno, y pasar la cañería correcta de acuerdo a los cables que vaya a pasar. Quiere decir entonces que de arranque yo debería pasar dos conductores de 2K, dos conductores de un par cada uno, con lo cual tengo cuatro cables en total. ¿Tá? No sé si se entendió bien, pero bueno, después cuando hagamos el vivo vamos a tratar de aclarar un poquito más este tema. Entonces este sería el modo correcto de hacerlo, este sería el modo incorrecto de hacerlo. Bueno, hasta acá esto es lo que tenemos de lo que es el tema del cableado. Entonces, en definitiva, como conclusión, bueno, los cableados tanto para lo que son las centrales de alarma, con todas las centrales de incendio convencionales, inteligentes y direccionables, tienen características en común. Hay que acudir al manual de cada uno para ver cuál es el cable correcto para ese tipo de central. Nosotros acá vimos dos, pero por ejemplo la central Hokichi es una central que sí o sí necesita un cable apantallado, te pide un cable apantallado. Tenemos la parte de sonorización, es también bastante simple. Entonces con respecto a la instalación, respecto de lo que son los sistemas de alarmas, es más simple lo que es esta parte de incendio. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando cables como si fueran prácticamente una instalación eléctrica. No tengo una complejidad mayor, ¿no? De no hacer la selección del cable, después la instalación es bajo cañería, sí o bajo tendido de bandeja. Es siempre el mismo criterio. Vengo con el cable, entro en la bordera de entrada, salgo por la bordera de salida y me voy hasta el otro detector. Cuando tengo que hacer algún cruce, tengo que tener eso en cuenta cuando tengo algún detector que no esté en la línea, sino que se disperse del circuito, tengo que ir y volver, hacer el retorno. Y bueno, eso puede implicar quizás alguna complicación, pero no demasiado. Y después lo que es la sonorización, no tiene mayor complejidad que esto. Con respecto a la programación, la central prácticamente viene programada. O sea, cuando tengo una central convencional, directamente no necesito programar no necesito programar nada en las centrales convencionales, porque las centrales convencionales trabajan 24 horas, no hay que activar la alarma, no hay que desactivar, no tengo zonas interiores, nada, es todo 24 horas, listo, no tengo mayor complejidad. Cuando tengo centrales direccionales, tengo que entender de qué manera se direccionan los dispositivos. Algunos dispositivos se direccionan pues, mediante una selección de números que tienen propios en la base, en la parte de atrás del detector,
tengo la posibilidad de, o con rueditas o con jumper, determinar cuál va a ser la numeración de ese detector. O algunos equipos traen programadores, es decir, lo pongo en un programador, le digo, le pongo el número de sensor, o sea, lo pongo por ejemplo en la central de Hokichi, pongo el detector de humo en el programador, ingreso el número de dispositivo, enter, y ya queda programado con esa numeración. Bueno, no hay mucho más en esto, o sea, en lo que es la parte de instalación. Lo que no les mencioné es el tema de las barreras, que bueno, el tema de las barreras lo que llevan es un modulito, o sea, en vez de conectarse directamente como los detectores, viene un módulo que me permite hacer la conexión de la barrera. Porque las barreras en general son convencionales. Las barreras de humo son siempre convencionales, no bien direccionables. Y bueno, hay un módulo que me convierte de direccionable en convencional. Entonces de esa manera yo puedo adaptarlo. Por ahí lo vamos a ver en el vivo mañana miércoles. Vamos a ver en el vivo quizás quizás 2 o 3 conceptos de lo que son las barreras, pero bueno, creo que acá más o menos tenemos todo lo que es la parte de cableados de incendio. Así que bueno, estamos en contacto.